Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los asistentes. Eh, Bienvenidos a este conversatorio titulado Relaciones Públicas en el mundo de la desinformación, el eje central del monográfico del volumen 28, número especial de la revista Palabra Clave. Para la Facultad de Comunicación y la Dirección de Publicaciones y Divulgación es un orgullo y un honor tenerlos a ustedes aquí para escucharnos y para presentar este monográfico. Antes de iniciar el conversatorio y presentar a nuestros distinguidos invitados, quisiera dedicar algunos segundos para reseñar el legado y la relevancia de la revista Palabra Clave. Esta publicación académica nació en 1996 con el propósito de, y cito la primera editorial que se publicó, dar claves que permitan desvelar el lenguaje del mundo en el que vivimos y arrojar luz sobre las causas y las consecuencias que observamos y compartir una visión de la vida con los lectores. Desde entonces, Palabra Clave se ha consolidado como una revista de referencia con especial participación en 26 países y en específico Colombia, México, Chile, Brasil, Ecuador en América Latina y sobre todo España y Portugal en Europa. Además, la revista está indexada desde 2012 y en su más reciente evaluación obtuvo un SciScore en 2023 que nos ubicó en un percentil 85 en artes y humanidades y un percentil 48 en comunicación y ciencias sociales, lo que la ubica entre las más destacadas revistas en su área en el continente. Bueno, este fue un pequeño recorrido de la trayectoria de Palabra Clave. Faltaría, pues, lógicamente, hablar muchísimas más cosas de muchos hitos, pero pues al tema que nos convoca. Y el tema que nos convoca es que la revista Palabra Clave, precisamente para dimensionar este impacto académico que nosotros queremos causar en el campo de la comunicación, traemos este monográfico sobre relaciones públicas en el mundo de la desinformación que nos pareció muy pertinente a lo que está ocurriendo en la actualidad, a ese fenómeno de la fake news, de ese fenómeno de que hay muchísima información, pero al parecer hay muy poca verdad, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, este monográfico hace referencia a cómo desde el campo de las relaciones públicas se ha visto se ha visto afectado este campo con respecto a la desinformación. Entonces es así como hoy tenemos el privilegio de contar con 4 invitados excepcionales con trayectorias académicas y profesionales únicas y pues que participaron en el monográfico y es evidente que ampliaron muchísimo más nuestro panorama. En primer lugar, quiero darle un saludo al doctor Marc Comte Pujol. Marc es profesor titular de la Universidad Oberta de Cataluña, es doctor en estudios avanzados de comunicación de la Universidad Ramon Llull, máster en estrategia y creatividad publicitarias, máster en dirección cinematográfica, máster en business administration y licenciado en comunicación audiovisual. Él fue uno de los coeditores del monográfico y pues quiero darle la bienvenida. También nos acompaña la doctora Iliana Seller, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en comunicación, licenciada en relaciones públicas, máster en comunicación estratégica en la sociedad del riesgo y coeditora también de este monográfico. Bienvenida. Es un honor también recibir a la doctora Rosa María Torres Valdés, profesora de la Universidad de Alicante, investigadora internacional, experta en temas de comunicación en casos complejos, innovación social, responsabilidad social y prevención de conflictos. La profesora Rosa María es una de las autoras de uno de los artículos. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, doctora en Publicidad y Relaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, con la tesis Aplicación de Instrumentos de Relaciones Públicas en el ámbito del desarrollo local, descripción y posibilidades. Y finalmente, saludo al doctor Jesús Martínez Sánchez. Es profesor e investigador de la Universidad Católica de Murcia. Además, ocupa el cargo de vicedecano de grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing de Contenidos. Compagina este cargo con la coordinación de máster oficial en Dirección de Comunicación y es especialista en branding, comunicación estratégica y marketing infantil y planificación de medios. Entonces, quiero
empezar este panel haciendo, pues, quiero que el panel gire como en torno a una pregunta de un eje temático. Y es, ¿cómo entienden ustedes el papel de las relaciones públicas en un contexto marcado por la desinformación y la erosión de la confianza pública? Y quisiera que, en primer lugar, el doctor Marc Comte Pujol, muy pertinente a lo que está ocurriendo en la actualidad, de la editorial y de uno de los artículos, ese fenómeno de la fake news, respondiera a esta pregunta reflexionando un poco sobre ella. Si quieres, Marc, al parecer hay muy poca verdad. Pues sí, muchas gracias, Julián. Encantado de estar aquí, de vuestra invitación en un día pues, tan especial como este, Día del Trabajador, y también pues, estando en la Feria del Libro de Bogotá. Bueno, el tema seguro que lo van a ampliar mis compañeras a continuación. Yo creo que las relaciones públicas pues, tienen un papel fundamental en el estado actual de la desinformación. Es decir, yo te diría tanto para bien como para mal. Es decir, las relaciones públicas bien entendidas como práctica ética, responsable, con función directiva, son el mejor antídoto, podríamos decir, para luchar contra la desinformación desde cualquier institución, organización, empresa. En estrategia y creatividad publicitarias, máster en dirección cinematográfica, máster en business administration y licenciado en comunicación audiovisual. Él fue uno de los coeditores del monográfico y pues quiero darle la bienvenida. También nos acompaña la doctora Ileana Seller, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en comunicación, licenciada en relaciones públicas, máster en comunicación estratégica en la Sociedad del Riesgo y coeditora también de este monográfico. Bienvenida. Es un honor también recibir a la doctora Rosa María Torres Valdés, profesora de la Universidad de Alicante, investigadora internacional, experta en temas de comunicación en casos complejos, innovación social, responsabilidad social y prevención de conflictos. La profesora Rosa María es una de las autoras de uno de los artículos. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, doctora en Publicidad y Relaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, con la tesis Aplicación de Instrumentos de Relaciones Públicas en el ámbito del desarrollo local, descripción y posibilidades. Y finalmente, saludo al doctor Jesús Martínez Sánchez. Es profesor e investigador de la Universidad Católica de Murcia. Además, ocupa el cargo de vicedecano de grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing de Contenidos. Compagina este cargo con la coordinación de máster oficial en Dirección de Comunicación y es especialista en Branding, Comunicación Estratégica y Marketing Infantil y Planificación de Medios. Entonces, quiero empezar este panel haciendo, pues, quiero que el panel gire como en torno a una pregunta de un eje temático. Y es, ¿cómo entienden ustedes el papel de las relaciones públicas en un contexto marcado por la desinformación y la erosión de la confianza pública? Y quisiera que, en primer lugar, el doctor Marc Comte Pujol, autor de la editorial y de uno de los artículos, que nos respondiera a esta pregunta reflexionando un poco sobre ella. Si quieres, Marc. Pues sí, muchas gracias, Julián. Encantado de estar aquí, de vuestra invitación en un día pues, tan especial como este, Día del Trabajador, y también pues, estando en la Feria del Libro de Bogotá. Bueno, el tema seguro que lo van a ampliar mis compañeras a continuación. Yo creo que las relaciones públicas pues, tienen un papel fundamental en el estado actual de la desinformación. Es decir, yo te diría tanto para bien como para mal. Es decir, las relaciones públicas bien entendidas como práctica ética, responsable, con función directiva, son el mejor antídoto, podríamos decir, para luchar contra la desinformación desde cualquier institución, organización, empresa. Pero es cierto que hay una mala praxis, mal llamadas relaciones públicas o dark PR, por ejemplo, ¿no? Que son unas relaciones públicas no éticas, no profesionales, las cuales no entendemos que formen parte de nuestra profesión, pero también se les llama así, que esas precisamente están contribuyendo a
a que esta desinformación pues llegue todavía pues ¿no? a más hogares, usando pues evidentemente pues todo lo que son las nuevas tecnologías, incluso pues la inteligencia artificial, pues para todavía incrementar, ¿no? esta desinformación que, a ver, nos ha acompañado toda la vida, toda la historia de la humanidad, siempre ha existido la desinformación, pero es cierto que en los últimos años es más peligrosa que nunca, ¿no? Entonces también una información manipulada, malintencionada, falsa, maliciosa, puede hacer mucho daño, especialmente depende de quién esté detrás, ¿no? de quién la maneje y cuál sea la intención que tiene con ella. Entonces, las relaciones públicas, básicamente, para aquellas personas que quizás pues, no están tan familiarizadas con este concepto, nosotros, como académicos en relaciones públicas y también profesionales, también consultores, también trabajamos en este sector desde hace años, la entendemos especialmente como una función directiva, prácticamente como un sinónimo de comunicación estratégica, ¿no? Donde realmente lo que se busca es establecer y mantener relaciones mutuamente beneficiosas entre cualquier tipo de organización, ya sea una empresa privada, pero también pues, instituciones públicas, también ONGs, o sea, tercer sector, con esos distintos públicos estratégicos o clave con los cuales debe mantener una relación para poder sobrevivir, ¿no? Y desde esa relación se fundamenta su éxito o su fracaso. Entonces, teniendo en cuenta esto, las relaciones públicas son todas esa gestión no solo de la comunicación, sino también de otro tipo de acciones, ¿no? Más relacionales con todos estos públicos para ayudar también a incrementar pues, una mejor imagen, una mejor reputación de las organizaciones y al final lo que también sirve es para informar, ¿no? Es decir, es el modo también de informar de las organizaciones a esos públicos. Entonces, cuando esta información se hace desde una perspectiva, bueno, pues proactiva sobre todo, ética, transparente, honesta, auténtica, responsable, bidireccional, coherente, accesible, adaptada a distintos públicos, todos son bueno, pues unos complementos de esta comunicación, ¿no? Que serían como el mejor antídoto para luchar contra esta desinformación. También desde las relaciones públicas como función directiva que pues, también asesora, ¿no? a las decisiones empresariales, ¿no? Organizacionales de cualquier tipo de entidad, pues también ayudar a monitorizar, a verificar la información propia del entorno, usar plataformas como el fact-checking, ayudar a contribuir también a una mejor educación pública, ahí también las relaciones públicas pues, tienen una función importante, también ayudar a contar con todos aquellos actores clave para luchar contra esa desinformación, ciudadanía, educadores, sector público, pero también, evidentemente, pues contar con expertos, con científicos y también formarles en cómo hablar debidamente, ¿no? En formación de portavoces, pues para que realmente su comunicación sea mucho más creíble, mucho más correcta, pues en todo eso serían funciones un poco de las relaciones públicas, porque si las relaciones públicas como profesión no hacen nada al respecto, en contra de la desinformación, pues, a ver, el daño es evidente, ¿no? En las organizaciones sobre todo, también en la ciudadanía, pero a nivel de organización, pues evidentemente reduce la credibilidad. Estamos en mínimos históricos también de credibilidad, ¿no? Y de confianza. O sea, hay muchos informes de Edelman, por ejemplo, que cada año nos dice que cada vez hay menos confianza en todo, ¿no? Pero también en las instituciones y empresas. También pues, se reduce evidentemente la reputación de las entidades, la legitimidad, y son mucho más vulnerables todas las organizaciones, especialmente en momentos de crisis. Entonces, toda esta polarización social, ¿no? Este entorno tan hostil generado por la desinformación, si se deja acampar a sus anchas, si no se le pone freno, si no se controla desde la profesión de relaciones públicas y evidentemente también desde otros actores, no es únicamente responsabilidad nuestra, ¿no? Pero debemos evidentemente actuar porque todavía estamos a tiempo, ¿no? de parar un poco esta tendencia.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc. Quisiera escuchar ahora la respuesta de la doctora Ileana. ¿Qué piensa Ileana sobre este asunto de la responsabilidad social y la desinformación? Efectivamente, pues totalmente de acuerdo y sumando a lo que comentaba mi compañero Marc Comte al respecto, las relaciones públicas tienen un rol fundamental. La globalización y las nuevas tecnologías están cambiando rápidamente la forma en que nos comunicamos en todos los ámbitos de la sociedad y por tanto como bueno, pues encargados de la comunicación y de forjar esas relaciones, mantener esas relaciones de mutuo beneficios entre las organizaciones y los públicos, las relaciones públicas se posicionan como un actor clave en todo este contexto. Por tanto, una de nuestras responsabilidades efectivamente es la educación y la sensibilización en torno a la desinformación, ¿no? Ayudar a los públicos a pues, utilizar canales oficiales o canales adecuados para poder informarse y sobre todo también desde la perspectiva corporativa organizacional, pues ayudar a mejorar, ¿sí?, la ética, la transparencia, mejorar en estos aspectos para de alguna manera pues hacer una comunicación mucho más coherente, comunicar evitando lo mayor posible que caer o recaer en esta posible desinformación, ¿no? Sabemos que existen las redes sociales, en las redes sociales tenemos muchísimos actores, en los cuales no son solo las organizaciones las que producen contenidos, sino que también hay muchos otros actores que están jugando en este entorno a comunicar, a crear contenido, y esto es un ámbito muy difícil. Ya de por sí, cuando surgió la web 2.0 para las organizaciones se convirtió en un desafío, sobre todo para nosotros como profesionales de relaciones públicas, porque dejamos de controlar, ¿no?, la información y por tanto, como decía el doctor Comte, pues la desinformación existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hoy se ha intensificado aún muchísimo más. Entonces, este rol de educar, de sensibilizar es fundamental, a la vez que ayudar a las organizaciones que actúen de manera responsable, ¿sí?, evitando sobre todo caer en prácticas como por ejemplo el greenwashing, gestionando de manera efectiva las crisis, siendo totalmente transparentes, éticos a la hora de informar, ¿sí?, para intentar de alguna manera pues, restaurar o velar por esa confianza que, como bien decía el doctor Comte, hoy en día está en niveles bajísimos. ¿Sí? Ya, pero esto se ha generado básicamente por tanta información que hay, de la cual un porcentaje destacado también es desinformación. Y por tanto, el desafío es muy grande, el desafío es muy importante y nosotros, no solo como profesionales, sino que también los académicos cumplimos un rol fundamental en este contexto, ¿sí?, ayudando con la investigación a contribuir a este debate académico y profesional para fortalecer la resiliencia social, organizacional, frente a esta desinformación y sobre todo integrando perspectivas teóricas, metodológicas y prácticas innovadoras para ayudar a los profesionales y a los comunicadores a desarrollar sus prácticas de maneras más efectivas para el bien común. Muchísimas gracias, doctora Ileana. Quisiera ahora darle la palabra a la doctora Rosa María, que además tiene una visión interesantísima con respecto a las curas milagro. Doctora Rosa María, ¿usted qué piensa de esta responsabilidad de la comunicación corporativa, de las relaciones públicas, con respecto a esto de la desinformación, desde la perspectiva del artículo que publicó con nosotros en el monográfico de las curas milagro? Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme a participar en esta actividad. Sí, por una parte me uno a lo que han dicho mis compañeros en cuanto a ese papel de las relaciones públicas, ¿verdad? Que yo entiendo en este contexto, en este momento, como el perfil de aquella persona mediadora
me atrevo a decir, esclarecedora, uniéndome a esa parte de pedagogía social que hablabais vosotros, esclarecedora entre verdad y verosimilitud, que esto es lo que me va a conectar con el artículo que hemos escrito. Es un perfil de una persona o el papel de las relaciones públicas es de preventor precisamente de conflictos por esa manera de informar, o vamos a decir desinformar, o de utilizar técnicas que pueden ser utilizadas por las relaciones públicas, pero de un modo no adecuado, es decir, para revestir de verosimilitud algo que no es totalmente cierto, ¿no? Entonces, esta cuestión precisamente es vital, es en todos los campos, es importante. Pues yo he trabajado hace poco en tener que descifrar algo revestido de conflicto racial y no había nada de eso. Era todo un proceso desinformativo y liante. Pero es que en el caso de la salud es, pues, para mí, en este caso, lo más importante. Podemos matar con la desinformación. Es que la gente muere por estas prácticas indebidas, ¿no? Entonces, claro, desde esta perspectiva nos ha preocupado mucho el analizar el uso de técnicas que son propias del campo de la actividad profesional, de relaciones públicas, como puede ser recurrir a la noticia, a informar de un modo noticioso, a la publicity y colocarlo en espacios informativos que le dan esa verosimilitud. Léase en los medios de comunicación una sección de salud, aunque a lo mejor abajo, en letras muy pequeñitas, dice que es un espacio publicitario. Entonces, a nosotros nos preocupa el hecho de que se informe sobre medicamentos, en el caso de del artículo que ustedes han tenido a bien aceptar y publicar, de Ozempic, como una cura milagrosa para perder peso, haciendo una serie de actividades, como creo que podremos comentar luego, pero que tienen que ver con las relaciones públicas, de foros, premios al mejor medicamento, encuentros, figuras mediáticas importantes que hablan de la importancia de la pérdida de peso desde un punto de vista estético y ¡pum!, el nombre del medicamento. Entonces hay una utilización impropia, inadecuada de técnicas que son muy buenas en las relaciones públicas y que sin embargo se pueden utilizar muy bien para que también sus laboratorios farmacéuticos, por supuesto, vigilen su reputación, hagan su trabajo, pero no podemos comerciar con la salud. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos: enseñar a discernir, a entender dónde hay una verdad científica, hasta que luego viene otra y la descarta, pero una verdad basada en la investigación y no un mero espejismo de milagros que puedes conseguir con un medicamento determinado. Esta es un poco la visión que nosotros hemos querido aportar, de cautela, de enseñar, y estoy de acuerdo con que tenemos que enseñar a comunicar, informar a las empresas, quitarles el miedo a ser transparentes y al mismo tiempo educar a la colectividad a discernir qué es cierto y qué es algo aparentemente cierto. Muchísimas gracias por tu respuesta, doctora Rosa María. Bueno, y el doctor Jesús Martínez Sánchez tiene también una perspectiva bastante interesante. Es un tema en el cual también suele haber muchísima desinformación y es el asunto del autismo. El doctor Jesús Martínez es coautor en uno de los artículos que se publican en el monográfico, que tiene que ver con los asuntos de inclusión y con el asunto de organizar eventos inclusivos para personas con autismo. Desde esta perspectiva, doctor Jesús, ¿cuál sería la responsabilidad de las relaciones públicas con respecto a este tema?
Bueno, en primer lugar, buenos días. Coincido plenamente con lo que han comentado los compañeros previamente y la verdad es que es un honor estar en un panel de estas características. Vamos a ver. Primero, por comenzar, dando un poquito de perspectiva sobre el trastorno de espectro autista. No hay una persona, un niño, una niña, que tenga probablemente las mismas peculiaridades de ese TEA que otra persona. A nosotros nos gustó mucho la definición que nos daban personas únicas. Tampoco le gusta que se les hable de discapacidad o que se les mencione como una discapacidad, sino como una alteración dentro de sus condiciones cognitivas y sobre todo sociales. Claro, todo eso, por lo menos en el trabajo que hemos llevado nosotros a cabo, nos hemos dado cuenta que las empresas, a la hora de organizar sus eventos, excepto unas pocas, lo tienen muy, muy desatendido. La mayoría de las familias y la mayoría de los cuidadores de estas personas se quejaban y manifestaban ese malestar que tenían porque no llegan ni a un 10% de eventos a los que pueden acudir. Estamos hablando de eventos tan sencillos como ir a un concierto o a una exposición o a ir a un museo. No hay, volvemos a lo mismo, no hay formación, no hay educación, pero sin embargo hay un hueco, yéndonos al tema más marketingiano, más empresarial, ahí hay un hueco que se puede cubrir con todos los planes de responsabilidad social, porque claro, la organización de un evento inclusivo no solo va a beneficiar a esa persona o a esa familia, no solo va a ayudar a la socialización y a la inclusión de esa persona, sino que también desde el punto de vista de la empresa, dentro de sus planes de responsabilidad social corporativa, va a transmitir una imagen de inclusión, va a añadir a que esa reputación de marca sea mucho más positiva. Pero es cierto que con todas las empresas con las que nos hemos entrevistado, todavía les cuesta primero comprender qué es exactamente esa dinámica de trastorno de espectro autista y segundo, cómo poderle sacar provecho a eso. En ese sentido, la asociación murciana con la que hemos estado trabajando más codo a codo, Astrade, han desarrollado incluso una especie de certificación con la cual pueden cualquier empresa que se dedique a organizar eventos tener esa chapa o esa certificación para garantizar que sus eventos son inclusivos para este tipo de personas. Pero hay muchísimo trabajo por hacer y muchísimo trabajo por hacer dentro de nuestra labor de relaciones públicas. De hecho, creo recordar que era Joan Costa que cuando hablaba de relaciones públicas decía de relaciones entre humanos. No tenemos que olvidar eso, que aquí no es una empresa que lanza un mensaje al éter o a internet y deja que se reproduzca por allí, sino que estamos hablando de ese engagement emocional con personas. Y me ha encantado lo de la transparencia porque el segundo apellido de las relaciones públicas, lo de públicas, es simplemente eso, ser transparente. Por poner un poco de nota discordante, es cierto que desde el ámbito de la teoría y desde el ámbito universitario, todo esto lo tenemos muy claro, pero esto es bastante complicado cuando descendemos al mundo empresarial. Una de las máximas es haz las cosas bien y comunícalas bien, pero claro, cuando por alguna circunstancia esas cosas no se hacen bien o cuando en alguna circunstancia los objetivos de marketing empresariales, políticos, deportivos, están por encima de los objetivos de la comunicación, los objetivos de la comunicación y de las relaciones públicas, ahí se generan unas fricciones que son muy, muy complicadas de solucionar. Yo he estado en el otro lado, en el mundo empresarial, y había algunas situaciones en las que realmente te planteabas, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Mis valores tienen que estar por encima. Mi visión de la comunicación estratégica tiene que estar por encima de estos intereses partidistas y muy minimalistas. Y yo entiendo también, por echar un pequeño capote a la empresa, que es complicado. Estoy pensando, por ejemplo, a todas las críticas que ha recibido el gobierno por la escasa comunicación que dio con el apagón que tuvimos en la península ibérica el lunes pasado. Y es que es complicado, porque sí, es cierto, tienes que comunicar, tienes que ser transparente, pero si no hay canales de comunicación, ¿qué haces? ¿Vas a tirar de canales como los mensajes a teléfonos móviles con esta plataforma? No sé. Algunas veces me da la sensación, no sé lo que piensan el resto de compañeros,
que cuando, como creo que era Groucho Marx que decía que estos son mis valores, si no le gusta tengo estos otros. Algunas veces cuando llegamos al mundo de la empresa, en esa batalla diaria, esa polarización muchas veces nos supera y nos lleva por delante. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Jesús. Bueno, hay un tema, escuchándolos hablar y también leyendo los artículos, tiene que ver con la responsabilidad de las mismas empresas de relaciones públicas. Yo quisiera hacer la pregunta y pues no sé si quieren contestarla a los cuatro o pues ya el que se arriesgue a formular la respuesta y es ¿cuál es esa responsabilidad de las empresas de relaciones públicas en la desinformación? Mientras piensan la respuesta y mientras deciden quién va a responder, quisiera que por favor aquí el público formulara también sus preguntas y le pido aquí a los asistentes que si alguien tiene alguna pregunta, me la anote y me la pasa y la podemos formular aquí. Preguntas del público. Bueno, entonces, formulada la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de las empresas de relaciones públicas en la desinformación? ¿Quién quiere responder? Si queréis, empiezo yo con una idea, Claro. que era un poco la idea que había planteado antes. Yo creo que las relaciones públicas tenemos una responsabilidad, como también tienen otros actores, porque no solo somos nosotros, pero bueno, como comunicadores creo que una de las principales es, como dije antes, la educación y sensibilización a los públicos. ¿Y cómo podría ser esto? Yo creo que una podría ser promoviendo la alfabetización mediática, ¿no? Y también fomentando la crítica constructiva entre esos contenidos consumidos. Como había dicho antes, las relaciones públicas, la digitalización, la tecnología ha hecho que pues, todo el mundo pues, pueda producir contenidos, por tanto es muy difícil controlarlo. Necesitamos formar o ayudar a que los públicos sean más críticos, ¿vale? Y que a la hora de informarse elijan adecuadamente sus canales, sus medios, ¿vale? Para informarse. Entonces yo creo que podemos contribuir a esta educación desde la profesión y también pues apoyarnos de otros expertos, de otras áreas, de otros campos, para todos juntos pues ayudar a mejorar esta situación que está afectando a toda la sociedad y a todos los contextos en términos generales, ¿vale? Esto es como mi opinión al respecto, sumando un poco lo que había comentado antes. Muy bien, Yo ¿quién sí me más? permito, sí, añadir, de acuerdo con lo que comentaba la doctora Zeller, en mi caso también aquí quizás voy a añadir la perspectiva de, ya no tanto como coeditor de monográficos, sino como autor de uno de los artículos, el de comunicar la RSC, ¿no? La responsabilidad social corporativa en la área de desinformación, una aproximación a las agencias de relaciones públicas en España, que coautoricé con los doctores Zarrana Lueza y Elisenda Español, que precisamente ahí trabajábamos el papel, ¿no? De las agencias y consultoras de relaciones públicas y comunicación en España desde un punto de vista ético, ¿no? De responsabilidad social y medioambiental. Entonces, si entendemos que las agencias y consultoras tienen un rol cada vez más importante, pero también el artículo lo demuestra, ¿no? Que es un rol cada vez más estratégico, que va más allá de la comunicación de lo que se hace a nivel de responsabilidad, sino también ya empiezan a decidir qué se hace a nivel de responsabilidad, sino también empiezan a ayudar, a orientar qué acciones de RSC deberían implementar las empresas y cualquier tipo de institución, pues aquí el papel es muy importante. Es decir, servimos también desde las relaciones públicas para guiar, ¿no? a empresas, a instituciones, a ser mucho más responsables, y a predicar, ¿no? También desde la propia comunicación transparente y a luchar contra la desinformación, que es una lacra. Entonces, esta voz, un poquito como el Pepito Grillo, ¿no? Para que me tengáis la metáfora, las relaciones públicas serían como el Pepito Grillo que acompaña a Pinocho e intenta guiarlo para hacer el bien, ¿no? Y para que no mienta.
y para que la nariz no le crezca. Entonces, yo creo que aquí las relaciones públicas serían ese, ¿no? Ese asesor, es decir, hasta aquí, Pinocho, que la nariz está creciendo mucho, deja ya el greenwashing, ¿no? Deja todas estas prácticas tan nocivas y empieza a hacer el bien, empieza a ser transparente, ético, responsable, porque realmente así vas a ganar la confianza y la credibilidad que tanto has perdido. Entonces, yo diría que ese, para mí, es el papel fundamental que deberíamos jugar. Muy bien, muchas gracias. No sé si la doctora Rosa María o Jesús Martín tienen alguna... Ok, sí, claro que sí, sumándome a lo que dicen los compañeros y además teniendo muy en cuenta lo que ha dicho Jesús, que es una gran realidad. Cuando uno ha sido empresario, yo también lo he sido empresaria, también he sido consultora muchos años, he tenido que estar en el otro lado. No es tan sencillo, no es tan sencillo por muchas razones. La primera, no saben muy bien cómo gestionar, sobre todo en cuestiones delicadas, muy delicadas. No saben, entonces vienen unas subidas y necesitan ahí tener confianza, fuerza para poder salir. O sea que no es tan fácil lo que se dice en la teoría, que es correctísimo, sino que tenemos que transferirlo, ¿verdad? En este sentido, y ya conectando con la pregunta y completando lo que mis compañeros han dicho, yo creo que nuestro gran reto y nuestro gran rol en este momento, ¿verdad? En esta sociedad con tanta desinformación y tanto caos informativo, sabiendo que somos gente de comunicación persuasiva, que tenemos que persuadir para algo. Nosotros queremos que sea bueno, queremos que sea educativo, queremos que sea productivo, proactivo, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo de consultoría como empresa de relaciones públicas puede ser, yo lo he practicado y he usado ese nombre, crear unidades de buena inteligencia. El nombre no es mío, el nombre es del profesor Arcos, pero me ha llamado mucho la atención. Primero, estamos en un contexto en el que todo el mundo habla de inteligencias, desde el orden psicológico y social, no digamos en el tecnológico. Pero una unidad de buena inteligencia es una unidad que precisamente va a tomar en cuenta la realidad a la que está sometido o sometida un empresario o empresaria, sometido o político, sometido a fuertes presiones. No se le puede llegar con el cuento, vas a ser transparente, vamos a hacer esto, porque si no cae en el greenwashing. Entonces, esa unidad de buena inteligencia es la proveedora de información útil para quitar miedos, de modo que tiene que enseñar, en trabajo efectivo, sería enseñar a esos responsables de las empresas que nos contratan por su reputación, hacerles entender que la reputación es una consecuencia de sus hechos, no es maquillaje, es una consecuencia de su historia. Si me equivoco, tendré que enseñarte cómo vamos a hablar del error que hemos cometido y cuáles serían los correctivos que estamos dispuestos a implementar, ¿verdad? Entonces, la técnica es a través de enseñar a saber mirar para cambiar, para intentar comprender, discernir. Y además hay que hacerlo como creo que lo decías tú, Marc, ¿no? La definición es la comunicación entre las personas. Somos personas. Claro que está la organización y sus públicos, pero somos seres humanos que tenemos que entendernos. ¿Quién era el que hablaba de antagonismo cooperante? ¿No? Grunig y compañía. Bueno, tenemos que cooperar de algún modo, sobre todo para evitar caos mayores. Entonces, creando estas unidades de inteligencia, o cómo se crean estas unidades de inteligencia, cómo las hace un consultor de relaciones públicas, sentando a dialogar a la gente. Pero eso, como diría Jesús, no es tan fácil tampoco. ¿Cómo siento al directivo de la empresa frente al delegado sindical y frente al empleado que está enfadado y el que está contento? Bueno, hay técnicas, que son técnicas que utilizamos en la pedagogía de dinámica de grupos, pero son talleres. Y se tiene que empezar desde la parte más emocional, donde vamos a buscar el denominador común. Se puede hacer esa aplicación de la teoría, de la psicología social, de las teorías de relaciones públicas, pero es un proceso pausado
y donde nosotros tenemos que advertir que toma tiempo. Yo sé y he sufrido y he tenido clientes que no he aceptado porque quieren la transformación solamente en términos de imagen en 24 horas, en una semana, para una situación de crisis. He tenido otros que ahora vamos a recibir posiblemente dentro de poco, en junio, un premio donde hemos dicho, esto es una tremenda crisis, con lo cual las prisas son muy malas. Vamos denos una oportunidad a la gente de relaciones públicas, vamos a trabajar desde el centro del problema con todos los actores. Tuvimos la suerte que, como estaban perdidos, dijeron, no tenemos otra, vamos a hacer caso a la persona que nos está asesorando. Y se pudo revertir la situación. Entonces, yo creo que nuestro papel, unido a lo que están diciendo nuestros compañeros, le daría la forma o el nombre de somos los creadores de unidades de buena inteligencia, no inteligencia, buena inteligencia para ayudarnos a relacionarnos las personas que conforman las organizaciones y las otras organizaciones, los públicos, los usuarios, los clientes. Muchísimas gracias, doctora Rosa. Bueno, Jesús, resulta que aquí me llegó una pregunta bastante interesante. Te la voy a hacer a ti para ver cómo respondes. Dice, ¿cómo deben adaptarse las relaciones públicas ante el auge del periodismo digital y la inmediatez de la información en redes sociales? Una pregunta bastante coyuntural. ¿Qué me dices? Esa es la pregunta en millón, y si la tuviera probablemente no estaría aquí. Estaría de asesor de la Unión Europea y cobrando un salario muy relevante. Bueno, es complicado porque partimos de una base en la que se ha dejado de lado, como estaban comentando el resto de compañeros, esa educación crítica mediática, de consumo de medios de comunicación. Yo constantemente, y estoy hablando de perfil de alumnos por encima de 18 años que están ya en la universidad. No es una investigación científica esto, pero la percepción que tengo cuando entro a clase es que muchas de esas fake news de las que nos asustamos nosotros constantemente y todos los días, que nosotros tenemos esa capacidad crítica para discernir esto no es cierto, calan muchísimo. Calan muchísimo. Es la estrategia de la gota malaya que poco a poco va impregnando todas las relaciones, y al final, ya no recuerdo si era Goebbels o Hitler que decía que una mentira repetida muchísimas veces se convierte en una verdad y las asumimos todas. Por poner un ejemplo que nos pilló el tema de la pandemia, gente que supuestamente tiene que tener cierta capacidad, bueno, que tiene capacidad económica, como determinados jugadores de baloncesto de la NBA, ya no solo antivacunas, sino también terraplanistas. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Pues precisamente un compañero del departamento asignado a periodismo, hace poco teníamos una conversación que él la tradujo en un artículo, de qué teníamos que hacer con esa polarización que tienen ahora las redes sociales, principalmente X. ¿Las abandonamos o seguimos en ellas? Hombre, la teoría de este compañero, y hasta cierto punto respeto sus ideas, es que si abandonamos estamos dejando el caldo de cultivo y el espacio para todas aquellas personas que con intereses no sabemos ni hacia dónde lo quieren llevar, quieren sembrar toda esa desinformación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues creo que era Louis Pasteur el que decía que cuando hablan mal de uno, o cuando hablan más de uno y están diciendo mentiras, lo que hay que hacer es bombardear con noticias verdaderas y positivas de lo que estás haciendo. Es decir, nosotros tenemos que ser proactivos en esta relación. Lo que no podemos dejar es que el campo de juego esté lleno de hooligans, de ultras, que están tomando, eso sí, lo hacen muy bien. Desde el punto de vista estratégico, la comunicación negativa, primero, sociológicamente o psicológicamente nos atrae mucho,
Y por otro lado, están utilizando herramientas que estratégicamente hablando están por encima de nuestras posibilidades. Así que desde las relaciones públicas, desde el mundo de la comunicación en general, lo que tenemos que hacer es, pues, no sé si llamarnos faro, que intentemos iluminar en la medida de nuestras posibilidades todos estos. Claro, también es problemático enzarzarte en una conversación, por llamarlo conversación, en redes sociales con alguien que no quiere atender y con alguien que no quiere entender. Pero al final es esta doble labor de docencia. Docencia de consumo crítico y docencia también a las empresas para enseñarles que, oye, este camino de la transparencia y de la verdad y de hacer las cosas bien te va a llevar muchísimo más tiempo, te va a costar muchísimo más, pero al final la reputación que vas a conseguir, primero la imagen y luego la reputación, a medio y largo plazo va a ser mucho más positiva para ti. Claro, no sé si he contestado o me he ido por otros derroteros. Julián, cuéntame. No, pero sí, no, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, desafortunadamente, pues tenemos más preguntas del público, pero desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, yo sí quisiera, antes de terminar en nuestro conversatorio, antes de terminar, hacerles esta pregunta a cada uno de ustedes y que como conclusión ustedes la respondan. Y es que nosotros en la Facultad de Comunicación tenemos una carrera de comunicación corporativa y quisiera que ustedes nos dijeran desde la facultad, desde la carrera de comunicación corporativa, cuál podría ser el aporte a las relaciones públicas y a esta problemática de la desinformación. Así como corto, sustancioso, una breve conclusión a partir de esta pregunta. ¿Quién quiere empezar? ¿Rosa? Si fuera como conclusión, ¿qué añadiría, qué le daría a una facultad que da comunicación en cuanto al aporte de relaciones públicas? Yo creo que hay que empezar a formar o poner asignaturas específicas de perspectiva crítica de las relaciones públicas para intervenir en los problemas complejos denominados en inglés wicked problems. Yo creo que hay trabajo y tenemos marco suficiente teórico y conceptual para aplicar y hacer desarrollos que realcen el papel o que pongan de relieve el auténtico papel de las relaciones públicas en este contexto. Yo eso lo incluiría en las facultades. En la mía lo estoy proponiendo. Muy bien. Doctora Seller. Estaba pensando exactamente igual que mi compañera. Es que había estado redundando un poco en esto y escuchando también a Jesús, esta es la conclusión. Ayudar a nuestros estudiantes a pensar críticamente, ¿vale? Desde las relaciones públicas, como dice, hay muchas herramientas y como profesores, como educadores, no podemos hacer caso omiso porque además de profesionales somos educadores y entonces si ayudamos a los estudiantes a nuestros estudiantes a pensar críticamente, esto luego va a repercutir en su desempeño profesional y por tanto será un granito de arena para ayudar a contribuir a mejorar esto en el futuro. Jesús. Ahora, pues yo añadiría el tema del empoderamiento, el empoderamiento del encargado de comunicación, lo llamemos como lo llamemos, porque recibe centenares de